están, alumnas y alumnos? Nos alegra que nos acompañen en esta sesión de Aprende en Casa, una propuesta diferente para que ustedes sigan estudiando a distancia los contenidos de segundo grado. Deseamos que ustedes y sus familias se encuentren bien y con salud, para que aprendan junto con nosotros en la asignatura de física. Estar en casa y con sus seres queridos mientras refuerza su formación académica es una gran oportunidad para practicar la paciencia y escuchar lo que otras personas opinan. Y es que en esta etapa de aislamiento social, los caminos para llegar al conocimiento y tener una sana convivencia familiar se fortalecen. Aprovechemos esta experiencia. Antes de iniciar, es importante que tengan a la mano papel y lápiz para anotar las ideas y preguntas que puedan surgir. Al final de cada emisión podrán incorporar estos apuntes a su carpeta de experiencias para presentarla a sus docentes, compañeras y compañeros cuando llegue el momento de regresar a sus planteles escolares. En esta ocasión nos enfocaremos en el tema de las ondas electromagnéticas, sus características, usos y diferencias entre las que pueden hacernos daño y las que no. Para introducirnos de lleno, hablemos un poco de las ondas, que pueden ser mecánicas o electromagnéticas. Ambas tienen frecuencia, amplitud, longitud de onda y velocidad. La única diferencia es que las ondas mecánicas necesitan un medio como el aire para poder viajar. Un ejemplo de onda mecánica es el sonido. En cambio, las ondas electromagnéticas no necesitan de un medio para propagarse, o sea que pueden viajar en el vacío. Todas ellas se mueven con una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. La luz, los rayos ultravioletas y los rayos X son ondas electromagnéticas. En el primer video les explicarán un poco más sobre la naturaleza y algunas características de las ondas electromagnéticas. Ustedes saben que si tienen una carga positiva que se encuentra en el espacio, va a crear un campo eléctrico y este campo eléctrico va a radiar hacia afuera una onda de la carga positiva. Y quizás sepan que si tienen una corriente a través de un alambre, esta corriente va a crear un campo magnético y este campo magnético se va a envolver alrededor del alambre y se va a ver más o menos así. Pero las personas comenzaron a darse cuenta de que hay otra manera de crear un campo magnético, además de tener una corriente fluyendo, y que también hay otra forma de tener un campo eléctrico, además de tener cargas en el espacio. Resulta que si tenemos un campo eléctrico cambiante en alguna región del espacio, incluso si esta región no tiene ninguna corriente en ella, por el hecho de que hay un cambio en el campo eléctrico, esto va a inducir o a crear un campo magnético. Aquí hay una manera de crear un campo magnético del que no se necesita corriente. Solo requiere un cambio en el campo eléctrico de esa región. Y las personas también comenzaron a darse cuenta de que si tenemos un campo magnético cambiante, esto va a crear un campo eléctrico. Y un físico escocés muy inteligente, llamado James Clerk Maxwell, se dio cuenta de que, si esto es cierto, que un campo eléctrico cambiante puede crear un campo magnético y a su vez que un campo magnético cambiante puede crear un campo eléctrico, el que a su vez puede crear un campo magnético y así sucesivamente, pues podemos crear una reacción en cadena que puede propagarse como una onda. Tendremos una onda de campos magnéticos y eléctricos que puede viajar hacia afuera y tener una existencia independiente de la corriente o carga que los originó. ¿Cómo creamos un cambio en el campo eléctrico? Tomamos esta carga y la vamos moviendo de arriba a abajo. Esto parece una antena. Tendremos esta antena que va a estar cambiando este campo eléctrico. Y esto va a crear un campo magnético que se va a propagar hacia afuera. Y de forma similar, si tenemos una corriente, ¿cómo podemos crear un campo magnético cambiante? Pues cambiando el sentido de la corriente una y otra vez. Esto va a crear un campo magnético cambiante que va a crear un campo eléctrico y se puede propagar hacia afuera. Y ahora esta onda va a tener su existencia independiente y va a seguir moviéndose hacia adelante a cierta velocidad. Y a esto le llamamos ondas electromagnéticas. Electro porque tiene campos eléctricos,
magnética porque tiene campos magnéticos y onda porque se propaga hacia afuera siguiendo la ecuación de las ondas, de manera similar a las otras ondas que ya hemos visto. Pero hay una diferencia. Estas ondas no necesitan un medio para propagarse. Pueden viajar por el vacío. No se necesitan partículas de algo aquí para que esta onda se pueda mover. Se pueden propagar en el vacío, lo que es bastante extraño, ya que aquí lo único que se está moviendo o que está oscilando es el valor de los campos eléctrico y magnético. Como dibujo de onda electromagnética, este dibujo está muy feo. Una onda electromagnética luce más o menos así. Las líneas amarillas representan al campo magnético y su dirección es hacia arriba y hacia abajo. Apuntan hacia arriba y hacia abajo, no es que salgan hacia arriba o salgan hacia abajo. Lo dibujo de esta manera, pero no es exactamente así como se comportan. Lo que trato de decir es que este punto de aquí no significa que tenga un campo magnético que vaya así hacia afuera. Simplemente tiene su dirección así. Y lo dibujo con un vector más grande para indicar que en este punto de aquí, sobre este eje, y este eje podría ser, digamos que la dirección X, por lo que en esta posición en el espacio hay un campo magnético relativamente más grande, que apunta hacia arriba. Y estas líneas rojas representan el campo eléctrico. Esta línea roja de aquí representa un campo eléctrico relativamente más grande. Y el campo eléctrico está en ángulo recto con el campo magnético. Estas son perpendiculares. Y es así como ocurre este proceso. Creará un campo eléctrico y campo magnético perpendiculares entre sí. El campo eléctrico apunta hacia afuera del monitor. Creo que así es más fácil de que lo visualicen. Estas líneas de aquí apuntan hacia afuera del monitor y esas líneas de aquí apuntan hacia adentro del monitor. Esto ocurre en 3 dimensiones. El campo eléctrico oscila hacia afuera y hacia adentro del monitor. El campo magnético oscila hacia arriba y hacia abajo. Y toda la onda viaja hacia la derecha. Y sucede que la dirección de todos estos elementos se encuentran en ángulos rectos. Imaginen un diagrama tridimensional X, Y, Z. Esta será la dirección de la velocidad de la onda, aunque no tiene que apuntar en esta dirección. Pero imaginen que tenemos la velocidad en una dirección, el campo magnético estará en esta otra dirección, en Y, y el campo eléctrico en otra dirección perpendicular a las otras dos, en Z. Estas 3 son perpendiculares entre sí. La velocidad es perpendicular al campo magnético y el campo magnético es perpendicular al campo eléctrico. La velocidad a la que se mueven estas ondas es la velocidad de la luz, c, y c es igual a 3 por 10 a la 8 metros por segundo, debido a que la luz es una onda electromagnética. La luz es un ejemplo particular de las ondas electromagnéticas. Pero este es solo un ejemplo. Estas ondas electromagnéticas pueden tener cualquier longitud de onda. Por ejemplo, de aquí a acá, esto es la gráfica de una onda en el espacio. Esto va a representar la longitud de la onda. Y las ondas pueden tener cualquier longitud de onda. Y también pueden tener cualquier frecuencia. La frecuencia es la tasa con la cual esto cambia en el tiempo. Tengo este punto en el espacio donde hay un campo magnético. Va a apuntar hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Y la tasa con la cual esto está ocurriendo, el número de cambios por segundo, será la frecuencia. Así que estas ondas pueden tener cualquier frecuencia. Pero hay una región especial. Esta región es la del espectro visible. Esta es la región de frecuencias y longitudes de onda que pueden tener las ondas electromagnéticas, el espectro electromagnético, y hay mucho que aprender con respecto a este espectro electromagnético. Ahorita lo mencionaremos de manera rápida. Si nosotros graficáramos a lo largo de esta línea, aquí tendremos las frecuencias más altas o las mayores frecuencias hacia la derecha, que estará en Hertz, que es como medimos las frecuencias. Y debido a esta fórmula, la velocidad de la onda es lambda por f, o la longitud de la onda por la frecuencia. Si la frecuencia aumenta, la longitud de onda tiene que decrementarse. Así que hacia la derecha tendremos menores longitudes de onda. Y las longitudes de onda se miden en metros. Pero cuando hablamos de la luz, ya que tenemos unas longitudes de onda tan pequeñas, normalmente aquí hablaremos de nanómetros. ¿En dónde estará el espectro visible?
Pues el espectro visible será este pedacito de aquí. Todo esto es el espectro electromagnético. Y el espectro visible está aquí. Esto es lo que podemos ver entre el rojo y el violeta. Y el rojo tiene la frecuencia de alrededor de 4 por 10 a la 14 Hz. Y el violeta tendrá 7.5 por 10 a la 14 Hz, más o menos. O si queremos hablar de la longitud de onda, el rojo tendrá 750 nanómetros y el violeta tendrá alrededor de 400 nanómetros. Y recordemos que nano se refiere a 10 a la menos 9. Pero bueno, recordemos que esta es una región muy pequeña. Tendremos mayores frecuencias al del violeta y a estos les llamamos ultravioleta. Y sabemos que estas no son buenas para nosotros. No son buenas porque si nos dirigimos hacia la derecha, donde hay mayores frecuencias, resulta que eso también significa que tenemos una onda de mayor energía. Si habláramos de fotones que forman esta luz, hablando de mecánica cuántica, estos fotones, conforme nos vamos hacia la región de mayor frecuencia, van a tener mayor energía, lo que significa que son más peligrosos, ya que como tienen más energía, pueden transferir esta energía hacia otras partes, como a las células, dañándolas. Y es por eso que, al menos para este tipo de luz, nosotros nos ponemos bloqueador solar, para protegernos de los rayos ultravioleta. Pero esta no es la frecuencia más alta, podemos tener ondas con mayores frecuencias. Tenemos los rayos X. Los rayos X tienen mayor frecuencia y por lo tanto son más peligrosos, por lo cual los técnicos que sacan las radiografías se van detrás de un muro que los protege de estos rayos, ya que de otra manera, estar recibiendo tanta cantidad de rayos X cada día les haría mucho daño. Pero esa tampoco es la frecuencia más alta. Tenemos algo llamado rayos gamma, y los rayos gamma tienen una cantidad increíble de energía, lo cual los hace tremendamente peligrosos. Estos rayos vienen del espacio o también de cierto tipo de reacciones nucleares. Y es por eso que muchas veces se encuentran en los cómics que la razón por la que surge algún superhéroe es porque fue atravesado por rayos gamma. Nada más porque suena bastante poderoso, aunque en la realidad no transforma a la gente en superhéroes. Pero sin duda tiene mucha energía. Y hacia abajo tenemos los infrarrojos. Esto está por debajo del rojo. Esto es el infrarrojo y por debajo de este tenemos las microondas. Y en la región de las microondas tenemos muchas cosas útiles. Están los celulares, las señales que están en la región de microondas, señales de televisión, se envían por el aire en la región de microondas. Y por debajo de esta tenemos las ondas de radio, aun cuando, técnicamente hablando, las regiones de radio de FM se encuentran más cercanas a la región de las microondas. Y aquí tenemos al radio AM, las primeras ondas que se usaban cuando se inventó el radio. Las frecuencias de radio por acá son las frecuencias de AM. Y este es el espectro electromagnético. El rango visible es una pequeña región de todo este y no podemos ver nada más fuera de esta región. Pero sin duda esta es bastante útil para muchos casos diferentes y peligrosos, así que necesitamos conocer todo el espectro electromagnético. De acuerdo con la información que recién presenciaron, traten de contestar las siguientes preguntas en su carpeta de experiencias. ¿Las ondas electromagnéticas tienen la misma longitud de onda? ¿Cuál es la unidad en la que se miden las frecuencias de las ondas? ¿Cómo es la longitud de onda cuando aumenta la frecuencia? ¿Qué es el espectro electromagnético? ¿Qué es el espectro visible?
¿Qué color tiene una frecuencia mayor? ¿El rojo o el violeta? ¿Qué ondas electromagnéticas son peligrosas para los seres vivos? ¿Las de mayor o menor longitud de onda? ¿En qué parte del espectro electromagnético se encuentran las señales de televisión que les permiten ver este programa? Les sugerimos que consulten su libro de texto o alguna fuente confiable en Internet para que vean con más detalle algún diagrama del espectro electromagnético. A continuación, observen atentamente el material donde conocerán algunos ejemplos de la utilización de las ondas electromagnéticas en actividades cotidianas. Si el ruteador y mi computadora no están conectados, ¿cómo es que estos aparatos se comunican entre sí? Supongo que la computadora y el ruteador se comunican mediante ondas electromagnéticas también. ¡Vamos a descubrirlo! Ondas electromagnéticas. La energía puede transferirse de un punto a otro sin que la materia tenga que desplazarse con ella. Esto se logra mediante ondas. Las ondas electromagnéticas están compuestas de campos eléctricos y magnéticos que oscilan rápidamente y que viajan a la velocidad de la luz. En estas ondas, los campos eléctrico y magnético son perpendiculares entre sí y respecto a la dirección del movimiento de la perturbación, por lo que son ondas transversales. Cuando una onda electromagnética se propaga, el campo eléctrico variable produce un campo magnético y el campo magnético variable produce un campo eléctrico. Una onda electromagnética puede propagarse en el vacío, aunque también puede hacerlo en un medio material. Hay muchos tipos de ondas electromagnéticas, y su diferencia radica en su frecuencia, pues las hay de baja frecuencia, pero de longitud larga, y las hay de alta frecuencia, cuya longitud de onda es corta. El conjunto de ondas electromagnéticas constituye el espectro electromagnético en el cual se representan desde las ondas más largas hasta las más cortas. Las ondas más largas se utilizan para las transmisiones radiofónicas. Otras ondas de menor longitud se utilizan para calentar alimentos. Y ondas de longitud aún menor se utilizan en los aparatos de rayos X, así como en los aparatos de radioterapia en la lucha contra el cáncer. Las radiaciones comprendidas entre los 700 y 400 nanómetros y que percibimos con nuestros ojos son la luz visible. Por otra parte, son radiaciones ligeramente mayores los rayos infrarrojos que captamos como calor. Y las ligeramente menores a las que podemos ver son las radiaciones ultravioletas, que tampoco percibimos, pero que pueden causarnos quemaduras severas. Podemos ver los objetos porque la luz se refleja en ellos y llega hasta nuestros ojos. Cuando ésta incide en una superficie con cierto ángulo, regresa con el mismo valor del ángulo que incidió, debido a la propiedad ondulatoria llamada reflexión. Cuando la luz viaja entre dos materiales de diferente densidad, se refracta, es decir, cambia de dirección y velocidad. Este fenómeno es conocido como refracción. Y lo podemos observar cuando colocamos un lápiz en un vaso con agua. Pareciera que está quebrado. Esto se debe a que la luz viaja entre el aire, que es menos denso, y el agua, que es más densa. La formación del arco iris se debe a la dispersión de la luz solar. Esto es porque las gotas esféricas de agua funcionan como prismas. Un rayo de luz solar entra en la superficie de cada gota, se refracta y se separa en los diferentes colores que la componen. Cada rayo de luz de diferente color lo hace con un ángulo diferente. Los rayos chocan con la superficie interna de la gota y se reflejan. Al salir de la gota nuevamente se refractan. Todas las gotas reflejan todos los colores. Sin embargo, cada color llega a nuestros ojos desde diferentes regiones del grupo de gotas de la lluvia. Por ello, en la parte superior del arco iris vemos el rojo,
seguido del naranja, el amarillo, el verde, el índigo y por último el violeta. Ahora veo que las ondas electromagnéticas se parecen en muchas cosas, pero realmente son muy diferentes. Por ejemplo, en su frecuencia y longitud de onda. Asimismo, veo que cada tipo de onda se aprovecha para algo diferente. ¿Qué aparatos conoces que se utilicen con ondas electromagnéticas? ¿Qué les pareció el video? Muy interesante, ¿verdad? Los rayos ultravioletas, los rayos X y los rayos gamma son ondas electromagnéticas que pertenecen al grupo de las que emiten radiación ionizante y tienen muchas aplicaciones benéficas en la medicina, industria, agricultura e investigación. Pero a medida que aumenta el uso de las radiaciones ionizantes, también lo hacen los posibles peligros para la salud, si no se utilizan o contienen adecuadamente. Exponerse a cantidades altas de radiación ionizante o por periodos prolongados puede afectar el funcionamiento de órganos y tejidos y causar efectos agudos como enrojecimiento de la piel, caída del cabello, quemaduras por radiación o síndrome de irradiación aguda. Las ondas de radio, las ondas de microondas, los rayos infrarrojos y el llamado espectro visible son ondas electromagnéticas que emiten radiación no ionizante. Aunque por sus características este tipo de radiación no es capaz de alterar o dañar las células, como sí lo hace la ionizante, la exposición a ella y en particular a frecuencias asociadas a la luz visible o al infrarrojo tienen una serie de riesgos que deben tenerse en cuenta especialmente para la visión. Además de las preguntas que ya se les plantearon, aquí tienen otra actividad. Describan los fenómenos de reflexión, refracción y difracción de la luz. Les sugerimos además incluir algunos diagramas que les permitan identificarlos fácilmente. Recuerden siempre guardar su trabajo en la carpeta de experiencias para tener control sobre sus avances y que los puedan compartir después cuando estén de vuelta a las aulas. Se les invita también a que conozcan un poco más sobre cómo es que las ondas electromagnéticas están presentes en muchas de nuestras actividades cotidianas, con el libro 400 pequeñas dosis de ciencia, publicado por la UNAM y que forma parte de los libros del Rincón de la Biblioteca Escolar. Esta obra incorpora la novedosa tecnología de realidad aumentada, que apoya la lectura con animaciones, videos y otros recursos multimedia usando una computadora o dispositivo móvil, al colocar un código o marcador del libro frente a la cámara de estos dispositivos. Esperamos que, de ser posible, aprovechen todos estos recursos como mejor les convenga. La contingencia también nos brinda oportunidades. Hemos llegado al final de esta transmisión, pero recuerden que tendremos en breve una nueva cita con la programación de Aprende en Casa. Sigan en sintonía. ¡Hasta pronto!